Dios Todopoderoso, Príncipe de paz, Señor mío y Dios mío, asísteme con tu sabiduría, con tu inteligencia, con la capacidad de exponer la grandeza de tu palabra y por darme el privilegio de ser tu expositor hoy, Señor. Bendice este momento, gratifícate en él, que te demos gracia y ordena todo, habla nuestro corazón y oriéntanos en las cosas que tenemos que aprender, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hoy estamos viendo ya el soldado número 58, principios del buen soldado de Cristo, número 58, imagínense. Yo que había puesto 52 y ya voy por el 58, ya no me atrevo a poner número. Y entonces, hoy vamos a seguir con el gran héroe de la fe, que es Nehemías, y con el capítulo 7 de Nehemías, que vamos a ver cómo este hombre de Dios enfrenta el miedo, cuando el enemigo quiere infundirte miedo, amedrentarte. ¿Qué dice la Escritura en Proverbios? El temor del hombre pondrá lazo. ¿Qué significa? Que el temor al hombre te amarra, te inactiviza, te postra, te inmoviliza. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y aquí viene la lucha entre aceptar el miedo que te quiere infundir el enemigo, porque Nehemías a lo largo de toda la historia de esta reconstrucción del muro tiene dentro Tobías, Sanbalat y todos estos enemigos bien ranqueados, usados por Satanás para detener, hacer cesar la obra. Y entonces ahora que está terminándose el muro, él tiran toda la caballería, está tirando toda la artillería maligna para cesar la obra. Entonces, como pastor y nosotros como cristianos tenemos que saber que la oposición va a estar allí. Satanás nos odia y cada vez que avanza la obra, él quiere detenerla, quiere cesarla. Y él va a hacer lo posible para que no se extienda el reino de Dios. Dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Cuál es la verdadera esclavitud del hombre que no tiene a Cristo? El miedo, el temor. Dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ya no estamos en Egipto como esclavos del faraón, estamos en Cristo. Y entonces, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Papá, Abba Padre. Tenemos a Dios que nos infunde valentía, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces Dios no nos llevamos, uno de los que no van a entrar al reino de los cielos son los cobardes. Y entonces aquí está el enemigo infundiendo el miedo total por el hecho de que ya el muro está terminado. Le falta certamente cerrar las puertas y quiere sacar al líder principal, al obrero de Dios, para matarlo. Y lo quiere intimidar. Y vamos a ver esta dinámica. Primero, que el miedo, lo que quiere infundir Satanás, es que el miedo nuestro, el miedo que estamos recibiendo de él, sea más grande que tu fe y que abandones la obra. ¿Cuál es el propósito? Que abandones la obra. Por ejemplo, en el primer cáncer que tuvo mi hijo Amílcar, que ya quiero decirle que Amílcar tiene 4 días, está trabajando ya. Dígale al Señor, y el hombre está, y le dice a la misma empresa, cógelo con calma, dale medio tiempo nada más, vamos acomodándonos. Ahora, ¿quién iba a pensar eso, no? Que el Señor iba a glorificarse como se ha glorificado, que cuando yo llevé al aeropuerto a Amílcar, yo llevaba, con el perdón de mi Amílcar, si hoy está un muerto en silla de ruedas, paseando por el aeropuerto y todo, y Dios se glorificó. Y ahora, bueno, llega un momento en que algunas hermanas, bien intencionadas, pero también a veces Satanás usa a los bien intencionados, ¿sabes? Que te dice, ay, pastor, descanse, haga una especie de licencia, haga una especie de año sabático, retírese un poco, porque te está enfrentando una prueba. Digo, no, porque si los hermanos están viendo cómo yo reacciono frente a la prueba.
Y hay una hermana que perdió hace poquito a su esposo, me dice, oye, yo te veo bien aplomada espiritualmente. Le digo, sí, pues yo lo veo a usted, que no se rajó frente al problema grande que tenía. Porque, hermano, un pastor, si estamos verdaderamente apegados al Señor, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, aquí estamos viendo, miren este asunto. Versículo 1. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos. Ahora uno le preguntaría, yo les pregunto a ustedes, ¿usted aceptaría un consejo de su enemigo? ¿Sería un enemigo que ha estado permanentemente oponiéndose a la construcción del muro? ¿Le voy a hacer caso a él? Y ese es el asunto que se está debatiendo aquí. Dice que los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro, ya el muro estaba hecho, y que no quedaban en el portillo. ¿Portillo qué es? Una puerta chiquita. Aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, es decir, le faltaba el cierre de las hojas, las láminas. Dice, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ahora, ¿cómo hacemos? A veces al principio el ataque era atacar por sorpresa y matarlos, o matarlos cuando iban ellos caminando hacia el trabajo, y decidieron estar en el mismo muro, vivir, y andaban trabajando con la pala o con el palaustre y la espada al lado, porque nosotros en la iglesia tenemos que ser obreros y soldados a la vez. Obreros y soldados como las arrieras. Las arrieras son unas hormigas que son a la vez obreras y a la vez soldados. En Estados Unidos se le conoce como el Army Ant, ejército de hormigas. Y así estamos en la obra. Uno puede estar muy bien intencionado en la obra, pero nunca bajar la guardia como soldado. Por eso hay que pedirle a Dios, dame toda la armadura tuya, Señor, para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces estos enemigos le decían a él, ven y reunámonos en alguna de las aldeas, en el campo de Ono, o sea, sacarlo de la construcción del muro, sacar a Nehemías, vamos a reunirnos aparte. Mas ellos ellos habían pensado hacerme mal. ¿Y hacerme mal qué sería? Matarlo. Sácalo de allí. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra, escuchen cómo le decía Nehemías, hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Yo estoy respetuosamente, dice, yo lo siento, pero no puedo desatender esta gran obra de Dios. Una gran obra de Dios. Uno nunca puede echar. Dice que cuando uno pone la mano en el arado, no puede volver atrás. No puede volver atrás. ¿Y qué pasó con la mujer de Lot? Miró para atrás. Yo no puedo desatender la obra mía para reunirme con ustedes de una forma respetuosa. Porque ¿cuál era el propósito? Hacer cesar totalmente la obra. ¿Cuál es la obra de Satanás? Igual, detener el avance del reino de Dios. Y enviaron a mí con el mismo asunto, ¿hasta cuántas veces? Hasta 4 veces. Ven, reunámonos, no. Mira, ven, reunámonos, ¿te conviene? No. Ven, reunamos, no. No. 4 veces. Entonces, tú no puedes descuidar un llamamiento santo, una vocación dada por Dios para desatenderla. ¿Qué dice la Escritura? Que el siervo de Dios no se debe enredar en los negocios de la vida. Enredarlos. Inclusive el mismo ejército romano le prohibía a su ejército tener cultivos o empresas, porque si estaban peleando y se acordaban de, oye, ¿cómo irá la empresa? Lo atravesaban. Entonces tenían que estar enfocados en la línea de ataque. Por eso dice Pablo que yo prosigo a la meta que fui llamado. He terminado la carrera. ¿Cuál es el objetivo? Nunca perderse el objetivo principal. Y yo digo, yo no puedo desatender esta hora.
¿Y qué quiere Satanás? Que la desatendamos. Y yo le respondí de la misma manera, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Sigamos leyendo. Y dice, entonces Sanbalat envió a su criado personalmente para decir lo mismo por quinta vez. Pregunta, ¿qué tan insistente es el enemigo cuando quiere difamar o calumniar algo? Repetitivo, riquiti, mira, tenemos algo que decirte, te conviene reunirte, vamos a negociar, no, hasta que envía su criado, y el criado viene con una carta abierta, dice que con una carta abierta. ¿Qué significa una carta abierta? Que la leyó públicamente, era para que todo el mundo oyera, para que la gente perdiera el entusiasmo para concluir el muro. ¿Y qué decía la carta abierta? En la cual estaba escrito, escuchen, se ha oído entre las naciones, y Gazmú lo dice, aparentemente habrán tomado un Twitter de Gazmú, no sé quién era, ni que lo conozca nadie, pero es la calumnia. Y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros. Ustedes se están amotinando contra el rey. Y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú el rey, su rey. Y que has puesto profetas que proclaman acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. ¿Cómo tú reaccionas frente a una presión como esa? Mira, se dice, se rumorea, es algo que ya hay voces que todo el mundo está diciendo, que tú estás conspirando contra el rey. Esta acusación es solamente contra Nehemías. ¿A quién le hicieron lo mismo? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué acusación vino ante Pilato? ¿Cuál fue la acusación de que llegaron los sacerdotes ante Pilato? Lo mismo. Vamos a leerlo. Dice en Lucas 23, 1 al 5. Levantándose entonces la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, o sea, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. No hay el delito de sedición, no había en Cristo. Pero ellos porfiaban. ¿Qué significa porfiar? Insistir en la necedad. Porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Él quiere hacerse rey. Él dice que es un rey. Igual que Nehemías. Ahora, ¿qué hay que hacer? La gran pregunta es, ¿era correcto que Nehemías dejara el trabajo para ir a hablar con los enemigos declarados? ¿Tú puedes hacer negocio en yugo desigual? No, Señor. Y vamos a leer la parte, el versículo 8 y 9 del 6 de Nehemías. Entonces envié yo a decirle, miren la contestación, ¿cómo le contestas a una calumnia, a una injuria, a un enemigo? Dice, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Tu propia fabricación de tu mentira, tú la inventas. Punto, no entro en discusiones contigo. Entonces, porque todos ellos nos amedrentaban. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la fe del diablo? El miedo. Acobardarte. Cuando uno está miedo, dice, el temor al hombre pondrá lazo. Dice que, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Era de tirar todo, infundirle miedo, acobardarlos para hacer cesar la obra. Y cuando uno tiene miedo, por eso hay que orar, hermano.
¿Cuál es cuando yo oro, qué estoy logrando? Eso, bueno, ese va a ser mi final. Pero ¿qué es lo que estoy logrando cuando estoy orando? Simplemente que el afán no me domine, la ansiedad no me domine, sino que la paz de Cristo, la fortaleza de Cristo esté en mí. Por eso dice, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos, fortalece mis manos. Cuando uno tiene un vigor humano, uno puede tener su vigor humano, ya tiene uno menos porque tiene más edad. Pero dice la Escritura que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, levantarán alas como las águilas. ¿Usted sabe, comprende lo del asunto de cómo las águilas levantan las alas? Que cuando un águila baja a tierra pescando un pescado grande, un pez grande, o un ternero o una ovejita, ella baja y levanta ese animal que está llevándose y levanta vuelo con el peso encima. Levantarán alas como las águilas. Y ese vigor lo da Dios. Por eso dice Nehemías, fortalece mis manos, Señor. Siempre en una construcción se ha estimado que existe un 15% de imprevistos en una construcción. Los ingenieros saben que así es. Siempre va a haber algo, se encuentran con algo, un obstáculo en el camino. Pero en la obra de Dios no solamente está el obstáculo de la construcción, sino también la oposición del enemigo. Pero a pesar del obstáculo y de la oposición, el muro se hizo en 52 días. 52 días. Dice, vamos a verlo. Bien. 2 Corintios, ¿dónde está la fortaleza? Fortalece mis manos. Ahora mismo, cada vez que yo oro, le estoy invocando a mi Señor que me dé fortaleza. El apóstol San Pablo en 2 Corintios 12, versículos 9 y 10, ¿qué dice? Y me ha dicho, bástate mi gracia, es suficiente, mi respaldo a ti, mi respaldo en gracia. Porque mi poder se perfecciona, ¿en dónde? En la debilidad. Y cuando Nehemías está invocando la fortaleza de Dios para sus manos, Dios se la da. Perfecciónate en mi debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando oro en mi debilidad, ¿qué viene sobre mí? El poder de Cristo. Fortalece mis manos para la batalla, Señor. Y la fuerza del Espíritu es más fuerte que la fuerza corporal. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Aún la juventud, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Entonces, aún un vigor, una vitalidad mayor que la juventud y que la adolescencia. Entonces él dice, levanta, Padre, fortalece mis manos. Vamos a terminar lo que falta de este gran muro. Esto no era relajo, hermano. Hacer un muro alrededor de toda una ciudad en 52 días. Eso es algo que nosotros estamos ahí, estamos esperando que terminen 2 puentes que nos va a conectar allá para el lado de Calobre, donde está el campamento nuestro, y ya están hechos las armazón. Falta el asfalto. Y oye, han pasado 8 meses, 10 meses y no termina la cosa. Y allá en 52 días se hizo ese muro. Esa es una obra gigantesca de Dios, en medio de la oposición. Entonces dice, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Tú te gozarías en todo eso? Aquí lo dice, por tanto me gozo. ¿Quién se puede gozar en eso? ¿Pero por qué? Porque cuando soy débil, entonces, ¿qué pasó? Soy fuerte. A ver, entonces, ¿qué pasa cuando estamos débiles nosotros? Es cuando la fortaleza de Dios nos levanta. ¿Y qué pasa cuando estoy fuerte yo? Entonces, el poder de Dios no está actuando. Dale, pues. Llega un momento en que nosotros tenemos que aprender a depender de Dios diariamente.
Y por eso, bueno, aquí hablando sobre, en Hebreos 11, 33, 34, dice que por fe los hombres de Dios conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones como Daniel, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Quién es poderoso? Para Dios, ¿qué? Nada es imposible. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, ¿cómo? Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Cuando yo me amparo y le pido a Dios fortaleza, el que permanece en mí, yo en él, lleva ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Cuando yo oro, estoy pidiéndole a Dios de por sí ya una porción, una doble porción de felicidad. Tú quieres tener acceso a una vida de gozo, de contentamiento. Ora. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. ¿Cómo? Orando. Orando. Así que si tú tienes un descuido de ampararte en la fortaleza que da Dios a través de la oración, entonces eres una persona sin paz, sin fuerza, llena de temores. Bien. En segundo lugar, el miedo, una de las cosas que hay que tener muy en cuenta es no prestar el oído al miedo de morir y abandonar la obra. Puede ser que la intimidación sea tan que te van a matar hoy, y el miedo te acobarda. Y esto lo enfrentó Nehemías. Vamos a leerlo. Dice el versículo 10 al 14. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, gracias, no sé, este nombre no debe ser puesto a ningún hijo, que hijo de Mehetabel, no por solamente que es difícil de pronunciar, sino por lo que hizo porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo. Era como una especie de asilo, de asilarse dentro del templo, y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Y eso era una mentira. Simplemente es que si al jefe mayor está acobardado, ¿qué va a pasar con los demás? Se va a contaminar todo el equipo de trabajo, todo el pueblo se va a contaminar del miedo de Ciérrate, que te vienen a matar. Y dice que porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? Tenemos que huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré, porque es un mensaje de cobardía. Es un mensaje de que Tobías y Sanballat tienen más poder que lo que tenemos acá. Dios está con nosotros. No nos vamos a meter en el templo escondidos. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque supuestamente era una profecía. Porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Se puede hasta sobornar. Una profecía sobornada, imagínate. Eso quiere decir que este sacerdote, falso profeta, estaba dentro de Jerusalén. Entonces quiere decir que también enemigos internos están infiltrados dentro del cuerpo de Cristo. Porque ¿se acuerdan aquella parábola de Cristo que dice aquel hombre que limpió la era, la despedregó, le sacó todas las piedras, le sacó todas las hierbas, las malas hierbas, y se fue a dormir? Y de noche, ¿qué pasó? Vino un hombre y sembró cizaña. ¿Y de dónde salió cizaña? ¿Cómo era? Señor, si tú sembraste trigo, ¿por qué hay cizaña también? Porque se infiltra dentro
la cizaña, que es igualita al trigo. ¿Eh? ¿Cómo tú diferencias el trigo y la cizaña? ¿Cómo? Por el fruto. La única forma es el fruto. Mientras no te atrevas a arrancarla, pues no sabes, por eso ¿quiere que arranquemos la cizaña? No, porque no sabemos si nos podemos llevar trigo. Por los frutos los conoceré. Entonces, dice que, y entendí que estaba sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así. Otra vez, ¿cuál es el último combate? Al final del muro, intimidar. Recibir miedo, amedrentarse. Y el miedo es de Dios, hermano. ¿Ah? Cuando tú tienes miedo, este es de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Que el perfecto amor echa fuera el temor. Sigamos leyendo, ¿qué más dice? Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. En donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, el temor me hace a mí notarme que el amor de Dios no está en mí. No está en mí porque no es el Espíritu de Dios el temor, sino el Espíritu de Dios es el amor, poder, amor y dominio propio. Entonces, ¿cuál era lo que quería Satanás? Infundir ¿qué? Miedo. Y yo he contado, bueno, no sé, vamos a dejarlo mejor porque ya estoy repitiendo mucho la historia. Entonces mejor no lo hagamos. Pero era de aquella vez que dejé a Milcar allá, que tenía mi jeep viejo y se apagaron las luces. Y estaba yo en el Causeway, que no estaba dividida la línea del centro. Y está el mar para un lado, el mar para el otro, y está la carretera que no se ve. Y es oscuro de noche y sin luz. Y yo andando, y eso fue terrorífico. ¿Y qué hice yo? Orar. Y cuando oré, vi. Fue una visión de Dios. Y no te estoy exagerando absolutamente nada. Porque el temor pondrá ¿qué? Lázaro. Inclusive los sentidos se disminuyen. Y donde ya no hubo pánico, entré clarito, crucé, me agarré, sequé las conexiones y prendió de nuevo. Ya no quise hacer más ese asunto de estar arreglando carros porque eso tiene su gente. Pero entonces, ¿qué dice? A ver. Dice, vine luego a casa de Semanías, ya leí todo esto, ¿no? No, vamos versículo 10 al 14, a ver, hasta sobornado. Porque fui sobornado para hacerme temer así. ¿Y qué pecase? ¿Ves? ¿Que el temor es pecado? ¿El temor es pecado? Y le sirviera de mal nombre que dejara mal testimonio la gente por quererme encerrar en el templo, porque el templo lo hizo Esdras y el muro es Nehemías. El templo estaba. Con que fuera yo infamado. ¿Qué infamado? Que le iba a quitar la buena fama de un hombre que confía en Dios. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, entre comillas, y de los otros profetas que procuraban ¿cómo? Infundirme miedo. Miedo. ¿Cuándo somos valientes? Cuando tenemos comunión con Dios. El espíritu del mundo es el espíritu del miedo. Claro que ellos no le dicen miedo. Ellos no dicen, yo estoy miedoso. No dicen así. Dicen, yo estoy estresado. Pero es miedo. El miedo pone lazo, el miedo cohíbe, el miedo te paraliza. Entonces, terminando, la tercera, esta es una parte genial, la conclusión de este capítulo, dice, obra concluida en oposición y con enemigos internos conjurados. Que Nehemías termina la obra en oposición, en obstáculos. El 15% de una construcción lleva obstáculos, pero aquí también más grande que los obstáculos es la oposición espiritual. Fue terminado pues el muro, versículo 15,
al 19, fue terminado pues el muro en cuanto el 25 del mes de Elul. Esto es importante, esta fecha, porque esta es una de las fechas que están establecidas pues, en el conteo de las 70 semanas de Daniel, que representan la historia de Israel. Hasta que se han cumplido hasta ahora, ¿cuántas? 69 semanas, permaneciendo solamente una pendiente, que es el libro de Apocalipsis. La fecha del muro es muy importante. ¿En cuántos días se hizo el templo? En 52 días. Es un récord. Es un récord Guinness, hermano. Es una cosa difícil. Porque Dios estuvo ahí. Y lo dice. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, ¿qué pasó? ¿Quiénes temieron ahora? Temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron como humillados, porque todo exaltado será humillado. Y conocieron que por nuestro Dios, ¿quién se llevó la victoria? Nuestro Dios. Había sido hecha esta obra. ¿De quién es la obra? De Dios. Y por eso somos más que vencedores. Porque la obra es de Dios. Si la obra es de Dios, Dios sostiene y protege su obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas. Se terminó el muro, pero la conspiración seguía. Dice, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías. Principales de Judá dentro de Jerusalén, mandándole carta a Tobías, que era el principal enemigo. Hay que acostumbrarse que aún en la obra va a haber enemigos internos dentro de la obra. Muchas cartas. Y los de Tobías venían a ellos. Y va a ocurrir. Creo que estamos obligados a hablar ese capítulo, en que Nehemías regresa al rey a hacer su reporte de resultados. Y en ese tiempo de ir allá, se infiltra Tobías dentro de la ciudad de Jerusalén. Y en la venida de este Tobías hizo que los obreros buenos de Dios salieran huyendo. Bastó con salir él para que entrara el enemigo. Igual que dice Pablo, que después de mi partida entrarán al rebaño, ¿qué? Lobos rapaces, que no tendrán piedad del rebaño. Pero eso lo vemos en la próxima. Cuidado que no sé si es la próxima, pero por ahí está. Entonces, porque muchos en Judá, se habían conjurado. ¿Qué es la conjura? Es una unión de fuerzas enemigas con él. Se habían conjurado con él porque era yerno de Secanías, hijo de Ara. Había un parentesco con el enemigo. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que no os unáis en yugo, ¿qué? Desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo puede haber, qué es otro término que usa, qué comunión puede haber Dios con Belial. Qué participación. Había un yugo desigual allá adentro. Era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Belequías. Había un parentesco político allí. También contaban delante de mí, mira que era una forma de penetrar, contaban delante de mí las buenas obras de él. Oye, tú sabes que Nehemías era un buen tipo, él es bueno. No crea, el tipo es buena gente. Mira lo que hizo allá y acá. Dice que contaba las buenas obras de Tobías. Y a él le referían mis palabras. ¿Y qué decía? ¿Y qué dijo Nehemías? Y enviaba a Tobías cartas, ¿para qué? Otra vez, atemorizarme. ¿Cuál es la fe del diablo? El temor. El temor. ¿Y el diablo para qué viene? A hurtar, a matar, a destruir. Quiere tomar posesión de la obra, quiere infiltrarse, quiere controlar. Eso lo he aprendido con el tiempo. Como pastor, no solamente ser obrero, ser soldado.
Ser soldado va a ver qué tiempo de intimidaciones, tiempo de temores. Pero vamos para adelante con el nombre del Señor. Bien, entonces termino con una aplicación. Algún creyente inmaduro dirá, no pasa nada, todo está bajo control. No. Cuídate de ti mismo, le dijo Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo. El que se cree firme, mire que no caiga, tiene que estar siempre, dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Los enemigos de Dios están presentes y al acecho en todo momento. 1 Pedro 5, versículos 6 al 8. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué significa humillaos? Tú eres el jefe, Señor. La mano de Dios. Manda tú, Señor. Gobierna tú, Señor. ¿Y por qué hay que humillarse bajo la poderosa mano de Dios? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad, todas nuestras preocupaciones sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, de vosotros. ¿Qué significa cuidado? Él es responsable de nosotros. Ponte debajo de Él. Sed sobrios, sigue leyendo, sed sobrios, alertas, y velad. ¿Velad en qué? En oración. Porque vuestro adversario, ¿cuál es el adversario? ¿Cuál es nuestro enemigo? Fulanito, sutanito, perencejo. ¿Quién es el enemigo? El diablo. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Satanás está viendo cuál es el débil para entrar por allí. Entonces, ¿cuál es la invitación? Sed sobrios y velad. ¿Cuál es la invitación de Nehemías? ¿Abandonar la obra? No, sino orar. Pide, así como hizo Nehemías. ¿Qué pidió Nehemías? Fortaleza para mis manos, Señor. Hazme terminar la obra. ¿Qué hay que pedir entonces? Fortaleza. Dame fortaleza. Pido amor de mi Señor, que echa fuera el temor, el miedo. Fortaléceme, Señor, con tu armadura. Y dame ¿qué? Fortaleza y también amor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Pido paz. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, dice Cristo. Y pido también contentamiento. ¿Tú quieres asegurar el contentamiento en tu vida? Ora. Ora. Dice que para el hombre afligido todos los días son como difíciles. ¿Qué te pasa? Difícil. Para el hombre todos los días son difíciles. Pero más el de corazón contento tiene un banquete continuo. Entonces ora. Ora. ¿De dónde viene la fuerza? ¿De dónde viene la paz? ¿De dónde viene el amor? ¿De dónde viene el contentamiento? Del Señor, de la oración. No peleemos solo, pongámonos bajo la poderosa mano de Dios. Para estar como Nehemías. Para poder entonces, poder darle la cara al miedo, Dios está conmigo. Es más, Satanás no se acerca. Huirá de vosotros. Así que hermanos, si hay alguno entre ustedes que estamos pasando algún tiempo de pánico, de ansiedad, de miedo, vamos a reprender al diablo ahora mismo. ¿Está bien? Hay alguien que está afligido, hermano, todos los días habrá algo. Todos los días habrá algo y si no la tiene hoy, mañana la tiene. Entonces, vamos a orar, entregándole el tiempo al Señor, entregándole nuestra vida. A ver, ¿quién se pone en pie hoy? Yo digo, Señor, toma control de esta aflicción. He hecho toda mi ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de mí, Señor. Hay un ataque enemigo, Señor, que me intimida, me infunde temor, me infunde miedo. Pero eso no es tuyo, Señor, porque el Espíritu tuyo es amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Te pido ahora que me llenes de tu paz. Llena a mi hermano de la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento. Llena a mi hermano de contentamiento. Llena a mi hermano de amor para echar fuera el temor. Señor, vamos a seguir en la obra en nuestra vida
y nadie va a cesarnos. No que permitas que la depresión o la tristeza, la melancolía, el pesimismo nos doblegue y nos sojuzgue y nos aniquile, Señor. Y llénanos de tu potencia y de tu poder bajo la poderosa mano de Dios. Señor, fortalece a mis hermanos y que se deleiten de la felicidad tuya, de la buenaventuranza de estar contigo. Señor, afirma su corazón. Afirma su corazón. Que proclamen victoria contigo, Señor. Siempre va a salir bien todo lo que esperamos en ti. Todo ayuda para bien. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Adelante con las huestes de la fe y triunfantes con la fuerza del poder. La iglesia del dorado de Cristo es el soldado.